de un tema súper especial. Usted quiera, que hemos estado hablando 2 días de lo mismo, de las lagunas de conciencia. ¿Cómo te borráis? Cuando uno se borra, cuando... Se la apaga la tele. Se la apaga la tele, ¿no es cierto? Cuando de verdad después de un par de tragos, que se puede ser por la mezcla de trago, por tomar mucho más de lo debido, dependiendo del peso, de la edad, etcétera, nos ocurre esto. Entonces, vamos a hablar con el doctor para que nos explique qué pasa en el cuerpo y cómo puede ser esto de una laguna de conciencia. ¿Qué nos pasa, doctor? Bueno, primero, cuando uno ingiere alcohol, entra por el tubo digestivo y baja acá. Voy a sacar el pulmón. Acá voy a mover el hígado, tenemos el estómago. El estómago. ¿Se absorbe en el estómago? Sí, una parte. 10-20% se absorbe acá en el interior del estómago. Pero cuando pasa al intestino, ahí se absorbe el restante 80 a 90%. Por eso, primer detalle clave, si uno ha ingerido alimentos y alimentos ricos en grasa y en proteína, ¿esto qué ocurre? Retarda el vaciamiento gástrico. O sea, por eso que es bueno comer algo como sólido eso antes que siempre nos alcohol. enseñaron en la casa, que siempre beber... No con la guata vacía. Claro, no con la guata vacía. Y cuando pasa ya, cuando uno tiene la guatita vacía, pasa más rápido al duodeno, al intestino, el 80-90%. Y de ahí viene la otra pregunta. Ya, absorbí el alcohol más rápido, más lento, dependiendo si era con comida o no. ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo se va? Se va eliminando. Primero hay una deshidrogenasa alcohólica que hace un primer cambio en el alcohol. Y después acá en el hígado es donde se elimina el 90% del alcohol, en el hígado. Se elimina también un 10% por sudoración, por la orina, pero el 90% en el hígado. Antes de que se elimine, yo siento un cambio en mi cuerpo, ¿no es cierto? Efectivamente. Algunas mujeres dicen, no sé, para algunos hombres, no sé, se acelerará el corazón, me mareo, se va a las piernas, una cuestión súper... Uno siente algo distinto. Se van sintiendo cambios y es según el nivel de alcohol ingerido. Ya, si ingiero bastante alcohol. La marea, por ejemplo, uno se marea. Lo que ocurre es que, por ejemplo, un grado de embriaguez moderado, ¿no es cierto?, se produce euforia. Se pierde un poco la inhibición. La persona tiene... Saca personalidad. Saca personalidad. Se puede poner más risueño o más agresivo. Puede tener una pérdida de reflejos, por ejemplo, al pisar el freno en el vehículo. Todo eso se puede ver en esa primera etapa de efecto moderado. ¿Eso cuánto es? Hablando en pisco sour, que por alguna razón están muy de moda en estos días, semana entera hablando sería con 1 o con 1,5. Normal. Catedral. Y con 2, 3 estamos en esa situación. Pero cuando dice, oiga, ¿sabe que se me fue a la cabeza? Claro. Así dice, ¿Qué es eso? ¿Se va a la cabeza? Efectivamente, el alcohol se absorbe. Pasa por la sangre y aquí vemos las arterias, se distribuye y también llega a nuestro cerebro. O sea, ¿es verdad que llega a la cabeza? Efectivamente, y eso en el fondo actúa como un tóxico que cambia nuestra conducta. Primero tenemos esta euforia, ¿no es cierto?, que nos ponemos, algunos lo reflejan con animalitos y reflejan que nos ponemos como un tigre, más agresivos, más, ¿no es cierto?, valientes en ciertas circunstancias. Pero luego nos ponemos un poco más torpes. Y perdemos el equilibrio. Perdemos algo del equilibrio. Esa es la segunda parte, ¿no? Esa es como la segunda parte. En realidad ya sería la tercera, porque hay una primera etapa donde tenemos algo de sensación de calor, cambia algo, ¿no es cierto?, la irrigación de la piel, en fin, muy leve. Después tenemos este estado de euforia. Después tenemos esto ya más intenso, que ya es una embriaguez severa, ¿no es cierto?, en que tenemos incluso problemas al caminar, de repente... Para mantenernos
en equilibrio, tenemos cierta torpeza en el lenguaje, se nos pueden confundir, tratamos de hablar y a veces nos puede costar ¿Y por qué se pronunciar enreda la bien. lengua, doctor? Esto es efecto neurológico, no está ¿Ya? propiamente en la lengua, sino los comandos centrales de nuestro sistema nervioso central están intoxicados por este alcohol. Un 20% de todo el consumo energético lo hace el cerebro y se ve inundado por este alcohol etílico que empieza a Yo diría llegar. que Se pone como primero torpe que el- el cuerpo también. Pero es primero, Michelle, que el desequilibrio, ¿no? Cuando uno, parece uno, qué glorioso, uno como que se te tranca la lengua Es que yo antes, creo que ahí hay antes estado del sentado. caminar raro, ¿o no? Ahí hay estado sentado a lo mejor. Pero no sé, pues, es que Claro, yo creo que antes. empiezan a ocurrir esos cambios, incluso ciertas pequeñas confusiones, Ya. problemas sutiles motores de pronunciación y algunas alteraciones de equilibrio. Ahí estamos ya en un estado de intoxicación severo. Doc- Ya está. Pero hay un estado más profundo ahí ¿Cómo? aún. ¿Cuál? O sea, y profundo ahí tenemos que la persona puede perder la conciencia producto del alcohol. Y esto genera una intensa depresión del sistema nervioso central, ¿no es cierto? La persona puede perder la conciencia pues, desde luego, esto además, el alcohol en el estómago puede provocar irritación local, gástrica, porque el alcohol también es Tengo- irritante y puede provocar una- vómitos intensos. Mire, Ah. antes de perder la conciencia, puede haber cuando de repente las personas están en un lugar cerrado y salen al aire libre y dicen que el aire me hizo mal, como que te agarró Sí, el eso aire. en el sur dicen, como me agarró el aire Sí, me curé me más. agarró el aire, ¿eso Es es chiva, ¿no? así? ¿Es tan así? Bueno, eso habitualmente se refiere y probablemente los cambios bruscos de temperatura provocan ciertos cambios en la distribución del flujo sanguíneo. No es un detalle donde tengamos muchos trabajos. Ah, pero no es chiva entonces. Podría no serlo, Ah. pero no he encontrado un trabajo científico al respecto, que lo- tome personas con alcohol y los saque al frío y a otros no. Es que eso dice, no, yo tomé un poquitito, pero salí, me agarró el aire y Y me me curé. agarró. Pero y ahí, les, claro. les trato de explicar qué podría ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Todas estas arterias tienen prioridades. Y al exponerse al frío, la prioridad es preservar la circulación hacia los Se va órganos para acá. nobles, Ya. Ya. cerebro, El corazón, corazón. pulmones. Y se retrae la circulación de los deditos, de las piernas. Entonces, esa sangre que está inundada de Tiene alcohol sentido. se va todo al cerebro. Y hay medio enclenque. Y por lo tanto el efecto ¿Y le es puedo hacer mayor. cualquier pregunta, doctor, cierto? Sí, Porque, ya, eso De lo que yo pueda responder. Sí, por pero- lógico, hablando de esto. Que yo pensé que era chiva, cuando decían, me agarró el aire, hoy me como que me curé más. Pero también dicen que la gente se cura más, yo no lo he hecho nunca, o sea, he tomado, lógico, pero nunca he tomado con bombilla. ¿Por qué dicen que tomar con bombilla como que o con una cuchara también, como que te curáis más rápido? Eso podría estar dado porque la ingesta va siendo gradualmente. Veamos esto. A ver. Si abrimos, este es el estómago, y si lo abrimos, tiene la mucosa donde se absorbe. Si uno ingiere una determinada cantidad y llena hasta ahí, por ejemplo, va a tener una cantidad de alcohol en la superficie absorbiéndose y otra cantidad en la luz, como en el medio del vaso, ¿Ya? que no se absorbe porque ya. está ahí sin contacto con la mucosa. Pero si se administra con cuchara o con bombilla, claro. entra lo justo para absorber y después entra Se de absorbe nuevo más lo rápido. justo para Claro. absorber y luego la Porque cantidad. hay gente joven, que, bueno, ni joven ni grande también, como que juegan a tomar con la cuchara. Y yo pensé que era chiva también. Oye, Es que ¿será puede es verdad? tener una lógica. Desde luego, no he conocido universidades, estudios científicos que se dediquen a investigar Sí. si Aquí tomar ya nadie con toma en bombilla. cuchara, ¿para qué decir? Pero podría tener una base, es que si yo absorbo
lentamente, la misma cantidad, pero lentamente, sin dejar una cantidad en el centro del intestino y el estómago, sino toda en contacto, me voy a demorar más en ingerirlo, pero la absorción será mayor, tanto en el estómago como en el intestino, donde es el 90%. Ojo, ese truco puede ser muy, muy peligroso. ¿Tú lo habías escuchado, no? Sí, lo había escuchado, de la bombilla sobre todo. El del- Yo me borro. ¿En qué minuto nosotros tenemos que decir, hasta aquí nomás llegó? ¿Por qué el alcohol en qué minuto? ¿Dónde está? Acá en la cabeza, en el corazón. ¿En qué parte que de verdad hay una laguna de conciencia? O sea, que ya no soy consciente de lo que estoy haciendo. Claramente esto es en el cerebro, en el sistema nervioso central, que produce una amnesia, ¿no es cierto? Esta ingesta de alcohol genera una amnesia que se traduciría como en una laguna que no recuerda bien los conceptos, lo que ha ocurrido, etc. Esto ocurre en una embriaguez ¿Ya? en grado severo o en grado grave. En ese rango, hablando en copas de alcohol, hablamos entre 5 copas de alcohol a 7 copas de alcohol, ya es suficientemente grave. Pero recuerden que en el chileno pisco sour, sabemos que Chileno es peruano, pero como se sirve acá, Claro. el catedral Que es grande. equivale a 2. Exacto. Porque lo hacen con doble medida. Entonces, Serían Ahora, 4 en en este ese tema, caso, si me yo sé que tomo. los papás y las mamás también están súper preocupados que los que tienen hijos adolescentes. Súper. Porque claro, cuando uno es chico, no tenéis la conciencia de la educación etílica. Entonces hay muchos que toman hasta borrarse, la laguna de conciencia es cuestión de los fines de semana, uno lo puede ver de repente en los servicentros. Pero ¿cuánto podría durar si alguien tomó tanto como usted dice, doctor, que no se acuerde de absolutamente nada? ¿Cuántas horas? Porque el ex subsecretario dijo que fueron 10 horas, ¿no? Dijo que tuvo 10 horas con laguna mental. más Laguna o de menos conciencia. se Laguna de van, conciencia, perdón. más o menos, porque esto depende de la contextura, su capacidad enzimática, en fin, aproximadamente se elimina el equivalente a 30 ml de alcohol en una hora. Ya. En una hora. O sea, lo que equivale a un trago suavecito, no un trago doble como un catedral, en una hora. Entonces, si ha ingerido el doble más concentrado y 3, se demoraría más o menos 6 horas en eliminarlo. Pero ahí ocurre otro fenómeno, ¿Cuál? que cuando esto ocurre en la noche, pasa de la embriaguez al sueño profundo y la ¿Ya? persona Suma. después se queda dormida. Y al estar dormida tampoco sabe lo que está pasando hasta que despierta. Entonces, el sueño que tiene después no va a ser tan reparador ni tan bueno como si no estuviera bajo los efectos del alcohol, pero no tiene conciencia mientras está dormido. La laguna se suma, la laguna de conciencia se suma al sueño. La laguna se Por eso suma al podría ser 10 sueño. horas. Entonces, matemáticamente uno puede hacer un cálculo, pero es solo aproximado 6 horas y las horas de sueño que se suman y eso podría alargar el periodo. Claro. ¿Y uno no se acuerda de nada? La verdad es que depende del grado de alcohol en sangre y del efecto que tenga, pero se pueden confundir, no recordar bien o hay Y eso momentos que realmente los puede tienen variar borrados. si es que se consume algún medicamento. Desde luego. Ya. Desde luego. ¿Como un tranquilizante, dice usted? Desde luego, hay algunos tranquilizantes, sedantes, hipnóticos que unidos al alcohol tienen un efecto que es de amnesia retrógrada y uno no recuerda lo que ocurrió antes. Perfecto. Entonces yo no me acuerdo nada de lo que pasó. Y eso se usa, por ejemplo, en medicina. A los pacientes que le vamos a hacer una endoscopía, le colocamos un medicamento. Yo me hice hace poquito y no me acuerdo nada. Y uno no acuerda se de acuerda de nada. 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 de Y desperté nada. como avión. No, pero nunca como borrarse. Nunca me ha pasado. Pero, ¿por qué cuesta tanto despertar a una persona que ha tomado, por ejemplo, 4 tragos? Lo que ocurre es que hay una intoxicación
el cuerpo está bañado en este acetaldehído, ¿no es cierto? El alcohol se descompone, se metaboliza en el hígado, como habíamos visto, y está bañado en esta sustancia que es tóxica, lo que genera un daño tóxico cerebral, es una intoxicación. La persona puede caer en coma y puede incluso poner en riesgo su vida con depresión respiratoria. Así de severo puede ser. O sea, alguien puede perder la vida en esta pérdida de conciencia. Alguien puede perder la vida. Ahora, esto habitualmente no ocurre con 2 o 3 cócteles, sino con cantidades... No asusta a la gente, doctor. Sí, claro, con 2 o 3 no, pero con 6, 7, 5. Pero hay ocasiones en que en grupos, incluso grupos de jóvenes, se reúnen a tomar y se reúnen a tomar en botella y pueden tomar una botella de destilado entre 2 personas y eso puede ocurrir. ¿Qué signo tengo o uno podría sentir alguien que va a perder el estado de conciencia? O sea, ¿hay algo que te dice ya hasta aquí nomás porque si no en el próximo trago ya ahí... Bueno, hay una serie de cosas cuando... Ese umbral. Ese es un límite que es delicado, pero que a lo mejor algunas personas pueden ser más conscientes que otras en saberlo. Es que hay situaciones en que uno puede notar en un primer momento esta sensación de euforia. En general es bastante bien tolerada y la gente lo acepta como algo normal en una fiesta que se toma sus tragos y está un poquitito más alegre. Un amigo le debería decir ya para, pues ya está bueno ya. Pero hasta ahí ya está bien, porque lo que viene enseguida se empieza a poner la lengua traposa, cuesta articular las palabras. Cuando uno empieza a notar eso o cierta torpeza al caminar, ya tiene que parar. Tiene que parar de inmediato porque ya está en una embriaguez